Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad 4, vamos a seguir viendo algunas características de las funciones y vamos a terminar con el concepto de lo que es la función cuadrática. Básicamente vamos a analizar cómo es la gráfica de esa ecuación. Bien, comencemos. Antes de empezar, vamos a ver esto que es un tema importante, que es función punto a punto, función biyectiva. ¿Cómo se define? Dice, una función f que aplica del conjunto A al conjunto B. Recuerden que el primer conjunto se llamaba conjunto de partida y el conjunto B conjunto de llegada, o dominio e imagen. Es una función punto a punto o biyectiva si cumple con las siguientes condiciones. Elementos diferentes del dominio se relacionan con elementos diferentes de la imagen. En símbolos, para todo A y B que pertenece al dominio de f, implica que si A es distinto de B, entonces f de A también va a ser distinto de f de b. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que si A y B son elementos que pertenecen al dominio de f, dos números A y B supongan, que pertenecen al dominio de f, entonces si A es distinto de B, las imágenes también de A y B tienen que ser distintas. Para todo elemento i del conjunto de llegada existe un x perteneciente al dominio tal que i es igual a f de x, es decir, que el conjunto B es la imagen de f. Bien, en un gráfico de función podemos analizar si esta es biyectiva trazando rectas horizontales. Ojo con esto, no confundirse con rectas verticales, que eso era para determinar si la gráfica era o no una función. Ahora, para saber si es biyectiva, lo que se hace es trazar gráficas horizontales por todos los valores de i del conjunto de llegadas. Todas deben cortar a la curva. Existe el x para ese valor de i en un solo punto. Ese valor de i no responderá a más de un valor de x. Parece un poco complicada la definición de lo que es una función biyectiva. Igual no se preocupen, que la van a entender bastante bien con el siguiente ejemplo de manera gráfica. Dice, ejemplo, la función valor absoluto no es biyectiva o punto a punto, tampoco lo es la función seno. En cambio, la función definida en la actividad 3, función de demanda, este sí es una función biyectiva. Bien, lo vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo para que se entienda qué es una función biyectiva y cuál no es una función biyectiva. La función valor absoluto, que es esta función que está acá, no es una función biyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea una función biyectiva, a cada valor de la imagen le debe corresponder un único valor de x. Si ustedes se fijan, el 2, que es la imagen de esta función, tiene como valor de dominio el 2 y como valor de dominio también el menos 2. O sea, al 2 le están correspondiendo dos valores diferentes, el 2 y el menos 2. Esto no es una función biyectiva, ya que la imagen se tiene que relacionar con un único valor de x. El 4, por ejemplo, tampoco se relaciona con un único valor de x. El 4 le corresponde el 4 y también le corresponde el menos 4. ¿Cómo me di cuenta si la función es biyectiva o no de manera gráfica? Muy sencillo, trazo una recta horizontal. Yo la he trazado acá en rojo. Si esta recta horizontal corta a la gráfica en más de un punto, como en este caso, la corta acá y acá, no es biyectiva. Si la corta en un único punto, como en este caso, la función g de x, entonces la gráfica es biyectiva. Eso es importante. Entonces, cuando una gráfica es biyectiva, muy sencillo, cuando la imagen le corresponde un único valor de x. En este caso, la función es biyectiva, o dicho de otra manera, cuando yo trazo una recta horizontal y la gráfica la corta únicamente en un solo punto, como en este caso. Acá sí la función es biyectiva, acá no es biyectiva, porque la corta en más de un punto. No es necesario que la corte en dos puntos. Si la corta en más de un punto, esta recta horizontal, ya la función no es biyectiva. Bien, vamos ahora a analizar las propiedades de estas dos gráficas que vimos. Esta era biyectiva, esta no lo era, porque si yo trazo una recta horizontal habíamos dicho que la cortaba en dos puntos. Bien, vamos a analizar entonces las propiedades de estas dos y ir respondiendo cada una de las preguntas que nos aparecen acá, de los ítems en realidad. El dominio para esta función valor absoluto va de menos infinito a infinito, porque en realidad esta gráfica se sigue extendiendo para allá y para allá. Este es solamente un pequeño recuadro de una porción de gráfica, pero esta gráfica sigue subiendo tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces va de menos infinito a infinito. La imagen, no, la imagen, si ustedes se fijan que se medía en el eje vertical,
esta gráfica comienza en 0 en el eje vertical y se extiende hacia el infinito, ya que esta rama crece hacia arriba y esta también. Pero no está definida en el eje vertical para abajo, por lo tanto va de 0 a infinito. Acá el 0 era con corchete, yo ahí me he confundido. 0 raíces, para saber los 0 raíces tenemos que ver en qué lugar esta gráfica toca al eje de las x. No es necesario que lo atraviese, que lo corte, con que lo toque ya está. Si nos fijamos, lo toca en x igual a 0, por lo tanto el 0 raíz, el único 0 que tiene es x igual a 0. La ordenada al origen, ¿dónde corta el eje de la y? Justo en el origen de coordenadas, por lo tanto es el punto 0, punto y coma 0. Justo acá corta el eje de la y, a este eje vertical. El conjunto de positividad, esta función siempre es positiva porque se encuentra completamente sobre el eje de la y positiva, así que va el conjunto de positividad de menos infinito a 0, unión de 0 a infinito. O podríamos haber puesto todos los reales menos el 0, pero esta forma me parece que la van a entender mejor. Va desde menos infinito a 0. ¿Por qué el 0 no lo ponemos como conjunto de positividad? Porque el 0 no es ni positivo ni negativo, por lo tanto no se incluye en el conjunto de positividad. Se coloca entre paréntesis unión 0 a más infinito, ya que en este intervalo de x la gráfica siempre toma valores positivos. Recuerden que el conjunto de positividad era para qué valores de x la función era positiva. Y en este caso es para todos los valores de x, ya que si yo analizo la imagen, todas las imágenes de esta función son positivas, salvo para el 0, que justo cuando vale 0, la imagen nos devuelve un 0, que no es ni positivo ni negativo. Por eso lo excluimos. Conjunto de negatividad no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque esta gráfica nunca corta el eje de la y para abajo. O sea, nunca pasa por el eje de la y negativo. Intervalos de crecimiento desde 0 a infinito. La función crece. Intervalos de decrecimiento desde menos infinito hasta 0. La función decrece desde menos infinito hasta 0. Recuerden que todos estos intervalos siempre hacen referencia al eje de las x, nunca al eje de las y. Siempre se representan respecto al eje de las x. ¿Tiene un intervalo constante donde la gráfica sea horizontal constante? No. En este caso, no. Por lo tanto, no tiene. Máximo relativo absoluto no tiene máximo relativo absoluto, pero sí mínimo relativo absoluto. En x igual a 0. En este punto tiene un mínimo absoluto, que es el punto más bajo de la gráfica. Bien, vamos con la función g de x. La función de g de x, dominio de menos infinito a infinito, porque la función se extiende tanto por derecha como por izquierda. La imagen también de menos infinito a infinito. Esta función está definida tanto para el eje de la y positivo como negativo, ya que esta función se extiende hacia abajo y hacia arriba. No era como la otra, que solamente estaba definida para los valores positivos del eje y. Ordenada al origen, 0 raíces, perdón, en menos 1, ya que en menos 1 toca el eje de las x. Ahí tenemos un 0. Recuerden que los ceros son el lugar donde la gráfica toca el eje de las x. Ordenada al origen, corta el eje y en el punto 0,1. Siempre la cortan en el punto 0, pero en este caso en la ordenada 1. Entonces se pone 0, punto y coma 1. En el otro caso era en el punto 0,0. Conjunto de positividad, la función es positiva desde menos 1 hasta infinito. Desde menos 1 hasta infinito es positivo. El menos 1 entre paréntesis porque justo en menos 1 la función vale 0. Y habíamos dicho que el 0 no era positivo. Conjunto de negatividad, desde menos infinito hasta menos 1 es negativa la función. O sea, desde menos infinito hasta el menos 1. La imagen es siempre negativa. Intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento es desde menos infinito hasta infinito, ya que la función siempre crece. Desde menos infinito hasta infinito la función siempre está creciendo. Intervalo de crecimiento no tiene tramos donde la función sea constante, máximo relativo no tiene y mínimo relativo o mínimo absoluto no tiene. Porque la función no presenta un pico como en este caso. Siempre crece. Así que no tiene ni mínimo ni máximo relativo. Dice, la siguiente tabla vincula las variables de la función f que va del dominio real a la imagen real tal que f de x es igual a 2x menos 1. Se le han borrado algunos datos de la variable independiente, que sería este dato y este dato. Complétela. ¿Cómo sé que acá va el 0 y acá va el 2? Muy sencillo. A mí me dan el valor de la imagen, que es menos 1 y 3. Yo tengo que encontrar los valores correspondientes para x cuando la imagen vale menos 1 y 3. Entonces lo que hago es, como yo sé que f de x vale menos 1, voy a la fórmula que me dan, a la ley de formación,
Y donde aparece f de x la reemplazo por menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 igual a 2x menos 1. Y acá despejo cuánto tendría que valer x. El menos 1 pasa sumando, menos 1 más 1 es 0. Y luego el 2 que está multiplicando la x pasa dividiendo. 0 dividido 2 es 0, por lo tanto x vale 0. Hago lo mismo luego con esto, solamente que en la ley de formación f de x las reemplazo por 3. Coloco 3 igual a 2x menos 1, el menos 1 pasa sumando, 3 más 1, 4, y luego el 2 dividiendo, 4 dividido 2, 2. O sea, x vale 2 cuando f de x vale 3. Dice, en la ley funcional podemos decir que si f de x es igual a y, igual a 2x menos 1, despejando x de acá, nos queda que x va a ser igual a 1 medio por y más 1. Lo único que ha hecho es de acá despejar x. Si luego cambiamos las variables x por y, me queda y igual a 1 medio de x más 1. Lo que hizo fue, donde aparecía la x, reemplazarla por y, y donde aparecía la y, reemplazarla por x. Nos queda definida ahora una nueva función, tal que su dominio es la imagen de la primera y su imagen es el dominio de la primera función. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que era dominio, lo que representaba la x, acá, para la primera función, ahora va a ser la imagen de esta función. Y lo que era la imagen de la primera función, ahora va a ser el dominio. Para que lo entiendan, vamos con un ejemplo, a ver si es cierto. Si eso fuera cierto lo que acabamos de decir, si yo reemplazo entonces 3 a donde está la x, si ahora utilizo esto como dominio y no esto, o sea, cambio los roles, en lugar de poner un 2 en la x, coloco un 3, la imagen que voy a obtener va a ser 2. Veamos si es cierto. Si yo x lo reemplazo por 3, que ahora la imagen va a ser mi dominio, me va a quedar 3 más 1, 4. Dividido 2, 2. Si ustedes se fijan, ahora el y o f de x que vale 2 era lo que antes me representaba mi dominio, o sea, la x. Lo que ha cambiado son los roles. Ahora, la imagen de esta función pasa a ser el dominio. ¿Qué quiere decir que pasa a ser el dominio? Que estos valores ahora yo los reemplazo en x. Y cuando yo estos valores los reemplace en x, el valor que voy a obtener de y va a ser el valor que yo tenía antes en x. O sea, cuando yo reemplace, por ejemplo, x por menos 1, por la imagen me va a quedar menos 1 más 1, 0. 0 dividido 2, 0. O sea, y va a valer 0 ahora, que era lo que representaba x. Nos queda definir una nueva función tal que su dominio es la imagen de la primera y su imagen es el dominio de la primera función. Bueno, eso ya lo habíamos visto. A esta función la llamamos función inversa de f y la anotamos como f-1. En este caso, f-1 de x es igual a 1 medio de x más 1, que era lo que habíamos visto acá. Grafiquemos la función y su inversa considerando las siguientes leyes de formación. Vamos a ver qué características guardan la función original y su inversa. Recuerden que la inversa, ¿cómo se obtiene? Es muy sencillo obtener la inversa. Donde aparece la x, coloco una y. Y donde aparece f de x, coloco la x. Y de esa ecuación despejo y. Porque me va a quedar acá la y. Me va a quedar 2y menos 1. De acá tengo que despejar la y. Y cuando la despeje voy a obtener la función inversa. Bien, vamos a ver cómo es la gráfica. La función f de x igual a 2x menos 1 es esta, y la función inversa de esta es esta que está acá. Si ustedes se fijan, estas dos funciones son simétricas respecto a la recta y igual a x. Esa propiedad, si bien no se las menciona, es importante saberla porque tal vez la usen más adelante cuando ya ingresen en la facultad. Dice, se llama función inversa de una función biyectiva f que aplica del conjunto A al conjunto B a la función f-1, que se llama función inversa, cuyo dominio ahora o cuyo conjunto de llegada, si ustedes se fijan, va a ser la imagen de la función original y cuyo conjunto de llegada va a ser el conjunto de partida de la función original. La función inversa f de y es igual a x y solo si f de x es igual a y. Toda función biyectiva, esto es muy importante, toda función biyectiva tiene función inversa. Recuerden que una función biyectiva, ¿cuál era? Una función biyectiva era aquella que a la imagen se le asociaba un único valor de x. O dicho de otra manera, si yo trazaba una recta horizontal, esa recta horizontal cortaba a la gráfica en un solo punto. Bien, lo más importante que ustedes tienen que saber de la función inversa, chicos, es cómo obtenerla. Vamos a hacer unos ejemplos para que se entienda mejor, pero es bastante sencillo el concepto de función inversa. Por ejemplo, vamos con este caso. Acá vamos a analizarlo de la siguiente manera. Yo voy a hacer, en este caso,
el ejercicio, el B, y el resto se lo dejo a ustedes, porque no es muy difícil el concepto de función inversa, como les digo. Dice, grafica las siguientes funciones definidas con los dominios e imágenes indicados. Son funciones biyectivas. Si es así, encuentra su función inversa y gráfica. Bien, yo primero lo que hago es, voy a usar la función b, f de x igual a x al cubo. En lugar de poner f de x, coloco y igual a x al cubo. ¿Cómo se obtiene la inversa? Entonces, el primer paso para obtener la función inversa es donde está la y colocar la x, y donde está la x colocar la y. Y ahora lo que hacemos es despejar la y. El cubo pasa al otro lado como raíz. Entonces me queda y igual a raíz cúbica de x. Esta sería la función original y esta es la función inversa. Lo que hacemos es ahora graficarla. Yo la grafiqué y nos queda este tipo de ecuación. Esta es la ecuación y igual a x al cubo. ¿Cómo obtengo esta gráfica y igual a x al cubo, que es la azul? En una tablita de valores. Yo utilicé el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Cuando x vale menos 2, me queda menos 2 al cubo, es menos 2 por menos 2, 4 por menos 2, menos 8. Entonces, cuando x vale 2, cuando x vale, perdón, estábamos acá, sí, cuando x vale menos 2 y vale menos 8. Bueno, no se ve en este gráfico porque la función baja mucho. Cuando x vale menos 1 y vale menos 1, cuando x vale menos 1 y vale menos 1, y así las voy graficando. Con esos 5 puntos que estaban acá, la grafiqué. Es la gráfica azul. La inversa de esta es la función y igual a x a la 1/3. Yo lo puse así, pero es lo mismo que poner x de raíz cúbica de x, que sería esta que está acá en rojo. Si bien los valores que me han dado, yo utilicé una graficadora, ustedes podrían haber probado con otros valores cuya raíz cúbica fuera más sencilla de obtener, porque la raíz cúbica de menos 2 da un número irracional, pero como fue para ilustrar, solamente yo utilicé una graficadora. Después ustedes pueden utilizar cualquier otro valor para que les sea más sencillo graficarla. Si ustedes se fijan, acá la graficamos. Esta recta verde que está acá es la recta y igual a x, para que vean cómo estas dos gráficas son simétricas a la recta y igual a x. Simétrica quiere decir que la distancia de un punto a otro punto, de este punto de la gráfica a este otro punto de la gráfica, se encuentran a igual distancia cuando yo los uno respecto de esta recta que las separa, de la recta igual a x. Pero no vamos a entrar tanto en detalle porque eso no se los toma, no se lo evalúa. Lo que tienen que saber básicamente de esto es cómo obtener la función inversa. Recuerden entonces, para obtener la función inversa lo que tienen que hacer es donde estaba la x, reemplazar la y donde estaba la y la x, y luego despejar el valor de y. Y de esa manera obtienen la inversa. Bien, vamos ahora con las funciones polinómicas. En general, todo polinomio, a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub n por x a la n, donde a sub 0, a sub 1 y a sub n son los coeficientes reales y x la variable, define una función polinómica. Todas las funciones polinómicas, esto es muy importante, el dominio de todas las funciones polinómicas van a ser el conjunto de todos los reales. Eso siempre va a ser así, o sea, una función polinómica está definida para todos los valores reales y la imagen siempre van a ser todos los valores reales también. Se llama grado de la función polinómica al mayor exponente de la variable independiente, cuyo coeficiente es distinto de 0, es decir, el grado de polinomio, que es ley de formación. Eso ya lo habíamos visto incluso en la unidad 2, es un repaso. Por ejemplo, solamente que ahora los polinomios lo vamos a ver como funciones, esa es la única diferencia. Fíjese la siguiente función, f de x igual a 2x a la quinta menos 3x. Esta es una función polinómica de grado 5, porque el mayor exponente al que parece la variable independiente es 5. Esta función, en lugar de utilizar acá la letra x, utilizamos como variable independiente la letra y. Dice, esta función polinómica es de grado 1, porque el mayor exponente al que parece elevado la variable es el 1. Y se determina si las siguientes funciones son polinómicas. Ojo, para que una función sea polinómica, el exponente al que tiene que estar elevado la x tiene que ser siempre un número entero. Eso por empezar. Siempre el exponente, en eso me tengo que fijar, que el exponente al que esté elevado la variable independiente sea un exponente entero, positivo, no negativo. Y la variable independiente no tiene que aparecer en operaciones distintas a la suma, resta o multiplicación. No puede aparecer ni dividiendo, ni dentro de un logaritmo, ni como un exponente, nada de eso, si no dejaría de ser función polinómica.
En la actividad 23 nos dice, determina si las siguientes funciones son polinómicas. Veamos la primera. La primera no es polinómica porque x aparece dividiendo. Entonces la descartamos. La variable independiente nunca puede aparecer dividiendo. Por lo tanto, esto no es una función polinómica. Puede aparecer multiplicando, puede aparecer sumando, restando, pero nunca dividiendo. O en cualquier otra operación que no sea esas tres que mencioné. En este caso, esta sí es una función polinómica, porque k aparecen en estos casos restando, se está multiplicando con un número real, todo esto es posible, y los exponentes a los que están elevados a la variable independiente, estos dos exponentes son enteros positivos, o dicho de otra manera, números naturales, 5 y 1. Esta que está acá, c también es una función polinómica. Si bien acá aparece un logaritmo, este logaritmo no está afectando a la x, está afectando a un número en donde el logaritmo natural de 4 es un número real. Y los coeficientes habíamos definido, logaritmo natural de 4, si bien ustedes no saben cuánto da, no se preocupen, lo vamos a ver en la unidad 5, da un número decimal, 1,38 aproximadamente. Eso sigue siendo un número real, por lo tanto, esto sigue cumpliendo con el concepto de función polinómica, porque los coeficientes, recuerden que los coeficientes son los valores que multiplican a la x, tienen que ser números reales. Eso lo habíamos definido justo acá, donde dice que a sub 0, a sub 1 son los coeficientes reales. En este caso, el logaritmo natural de 4 da un número real. Por lo tanto, esto sí es función. Esto no es función, porque raíz de x, acá, la raíz, si yo esto lo interpreto como exponente, la raíz cuadrada es como poner x elevado a la 1 medio. Y habíamos dicho que los exponentes de las variables independientes tenían que ser números naturales o enteros positivos. Como 1 medio no es un número natural o entero, es un número racional, esto no cumple con el concepto de polinomio. Este tampoco, porque acá el exponente no es un número entero positivo, es un número negativo, tampoco lo cumple. Y este tampoco, porque el logaritmo acá está afectando a la variable independiente, a diferencia de este. ¿Vieron la diferencia entre este y este? Acá afecta a un número, pero la x sigue estando solita, no está afectada por el logaritmo, por lo tanto sí es polinomio, pero este no, porque el logaritmo afecta a la variable. El logaritmo puede afectar a un número natural, pero nunca a la variable independiente, por lo tanto f tampoco es polinomio. Bien, vamos a ver casos particulares ahora de funciones polinómicas. Vamos a ver la función polinómica de primer grado. Vamos a empezar con, de grado 0, perdón. Vamos a empezar con la función nula. Dice, se llama función nula a la función f que aplica de reales a reales, tal que f de x es igual a 0. Bien, dice, la función es nula. La función nula es una función polinómica de grado 0. ¿Por qué es de grado 0? Porque justamente la variable independiente no aparece. Si no aparece la variable independiente, quiere decir que es de grado 0. El mayor exponente que nos encontramos es el 0. Eso quiere decir. Si ustedes se fijan acá, no aparece la variable independiente. Es la función más básica de todas las polinómicas. Actividad 24. Grafica la función nula. Yo la he graficado acá, pero en realidad no se ve. Tendría que haber usado otro color, porque justo la función nula es una recta horizontal que pasa por el eje de las x. Acá se encuentra la gráfica nuestra. Pasa justo por este eje, por el eje de las x. Sabiendo eso, ahora tenemos que encontrar, si es posible, los siguientes valores. ¿La imagen cuál va a ser? Y un único valor, el 0, porque pasa por 0 en el eje vertical. Recuerden que el eje vertical es esto, acá se mide la imagen. Como es una recta horizontal que pasa por 0, el único valor es 0. Cuando tengo solamente un único valor para la imagen, este se cierra entre llaves, para entender que es un único valor la imagen. 0 raíces, como toca el eje de las x en todos los puntos, va desde menos infinito a infinito, las raíces. La ordenada al origen, ¿dónde corta el eje de las y? Justo en el punto 0, 0. Recuerden que la recta y igual a 0 pasa por acá. Intervalos de crecimiento no tiene, porque nunca crece, es horizontal. Tampoco decrece, por lo tanto no tiene. Conjunto de positividad no tiene, porque justo pasa por y igual a 0. El 0 no es ni positivo ni negativo. Conjunto de negatividad no tiene, máximos no tiene, mínimos no tiene. ¿Es una función biyectiva? No. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta horizontal que justo pase por y igual a 0, la va a cortar en todos los puntos a esta función. Por lo tanto, no es una función biyectiva. Si ustedes se fijan, es la gráfica más fácil de analizar. Bien, vamos ahora con una función constante. Dice, se llama función constante a la función f que aplica de reales en reales tal que f de x es igual a b.
siendo b un número real cualquiera. O sea, puede ser positivo o negativo. Dice, considera la función constante f de x igual a 2. La ley funcional corresponde a un polinomio de grado 0, porque si ustedes se fijan, la variable independiente no aparece. Si no aparece es como poner x a la 0, ya que x a la 0 es 1. Por lo tanto, cuando ustedes vean una función constante, siempre va a ser un polinomio de grado 0. Si la graficamos, es una recta horizontal que pasa por 2. Ya que esta ecuación, esta ley de formación me está diciendo que cualquiera sea el valor de x que yo utilice, la imagen siempre me va a devolver 2. O sea, si yo tengo el 1 como dominio, siempre la imagen va a ser 2. Si tuviera 0,5, la imagen sigue siendo 2. Y así sucesivamente con todos los valores de x. Dice, encuentra si es posible la imagen. La imagen siempre vale 2. Lo encierro entre llaves para indicar que se trata de un único número. 0 raíces no tiene, porque nunca toca el eje de las x, que es este que está acá. Ordenada al origen, corta la gráfica en el punto 0, punto y coma 2, al eje de las y. Intervalos de crecimiento no tiene, de decrecimiento tampoco, porque la gráfica ni crece ni decrece. Es una función constante. Conjunto de positividad. Es positiva en todos los puntos, porque la función siempre vale 2. 2 es un número positivo. Por lo tanto, va de menos infinito a infinito el conjunto de positividad. Conjunto de negatividad no tiene, porque nunca baja al eje de las y negativo. Máximos no tiene y mínimos no tiene. ¿Es una función biyectiva? No, de vuelta. ¿Por qué? Porque si yo uso una recta horizontal que justo pase por donde está la gráfica, la va a cortar en todos los puntos. Y para que fuera función biyectiva la tenía que cortar únicamente en un solo punto. Bien, vamos ahora con las funciones polinómicas de primer grado. Dice, se llama función polinómica de primer grado a la función f que aplica de reales en reales tal que f de x es igual a m por x más b, donde m es distinto de 0, o sea, m tiene que ser distinto de 0 y b un número real cualquiera. X es la variable independiente. Si ustedes se fijan, una función polinómica de primer grado no es ni más ni menos que la ecuación de una recta. Eso es una función polinómica de primer grado. Si ustedes se fijan, hasta esta ecuación ya la han visto en la unidad 3, y igual a m por x más b. La habíamos visto como la representación de una recta, donde m era la pendiente y b la ordenada al origen. Dice, ya hemos trabajado en las actividades anteriores con este tipo de funciones, por ello puedes completar los siguientes enunciados para que sean verdaderos. El polinomio que determina la forma funcional de estas funciones, y igual a m por x más b. Dicho polinomio es de grado 1, porque la variable independiente se encuentra elevado a la potencia 1, como la más alta. La gráfica de estas funciones es una recta, habíamos dicho. Por ello, toda función polinómica de grado 1 puede ser graficada a partir de conocer dos puntos que pertenecen a la recta. De hecho, nosotros también en la unidad 3 vimos, dado dos puntos de la recta, cómo determinar la ecuación de dicha recta. Bien. Casos particulares de funciones polinómicas de grado 1. Vamos ahora a ver de todas las funciones polinómicas de grado 1, casos particulares. ¿Y cómo se llaman esos casos? Esos casos no se lo olviden, chicos, porque generalmente en las pruebas a veces, no siempre, pero en las pruebas a veces suelen colocar verdaderos y falsos de estos temas. Dice, se llama función lineal o función de proporcionalidad directa, igual generalmente aparece con este nombre, función lineal, a la función dada por f que aplica de reales en reales tal que f de x es igual a m por x, si la pendiente es distinto de 0. Si ustedes se fijan, la función lineal no es ni más ni menos que una función polinómica de primer grado, pertenece a esta familia, solamente que b vale 0 en este caso. Cuando b vale 0 y me queda f de x igual a m de x, como en este caso, se llama función lineal. El valor de m se llama pendiente de la recta y se le encuentra en la función lineal como y sub 0 sobre x sub 0, siendo x sub 0 y y sub 0 un punto cualquiera de la recta. Si bien acá nosotros en la pendiente, de la forma más general, poníamos y sub 2 menos y sub 1 dividido x sub 2 menos x sub 1, y a todo eso le llamábamos pendiente, acá ¿por qué queda y sub 0 sobre x sub 0? Porque el punto que elige es el origen de coordenadas. Entonces es como poner y sub 0 menos 0 sobre x sub 0 menos 0. Por eso le queda la pendiente para solamente este caso particular, para el caso de una función lineal, como y sub 0 sobre x sub 0. Bien. Dice, considera la función lineal f de x igual a menos 3x. Grafícala. Yo la grafiqué. ¿Cómo se hace para graficar esto? Bueno, chicos, ustedes esto ya lo saben. En el caso de una recta es bastante sencillo. Pueden hacer una tablita de valores e ir dándole distintos valores a x y ver qué valor de y se obtiene.
ir graficando los puntos y después unirlos. O, como ya les enseñé más rápido, como esta es una función de primer grado, la ordenada al origen es 0. Quiere decir que corta el eje de la sí en 0. A partir del 0, la pendiente, ¿cómo la interpretábamos? Me muevo una unidad hacia la derecha y luego, como el numerador es negativo, bajo 3 unidades hacia abajo. 1, 2, 3. Entonces tendría este punto y este punto. Como ya tengo dos puntos, los uno y obtengo la recta f de x igual a menos 3x. Esto es una función lineal. En este caso, m, ¿cuánto vale? Menos 3. Y b siempre tiene que valer 0 para que cumpla el concepto de función lineal. O sea, una función lineal va a ser la ecuación de una recta que siempre la ordenada al origen vale 0. Encuentra si es posible la imagen. La imagen acá está definida para todo el eje de la y, entonces va de menos infinito a infinito. Si ustedes se fijan, esta gráfica en realidad sigue subiendo hacia arriba y también bajando. Está definida para todos los valores. 0 raíces corta el eje de las x en 0. Ordenada al origen, justo corta el eje de las y también en el origen de coordenadas en el punto 0, 0. Intervalos de crecimiento, en este caso, acá yo me he confundido. Intervalos de crecimiento no tiene. Esta gráfica siempre decrece. Ahí yo me he confundido. No tiene arriba, y intervalos de decrecimiento es de menos infinito a infinito. Conjunto de positividad. El conjunto de positividad va de menos infinito a 0, ya que de menos infinito a 0, recuerden que el conjunto de positividad se mide siempre en el eje de las x. Desde menos infinito a 0 la gráfica es positiva. Mientras que el conjunto de negatividad va de 0 a infinito, ya que de 0 a infinito la gráfica es siempre negativa. Negativa respecto al eje de la y. Bien, ¿es una función biyectiva? Sí. ¿Cómo sé que es biyectiva? Porque si yo trazo rectas horizontales, esta gráfica la corto solamente en un solo punto. Si es función biyectiva, determina su función inversa. Entonces, ¿qué hacemos para obtener la función inversa? Muy sencillo. Donde aparece la x, colocamos una y. Y donde aparecía la f de x, que era nuestra y, colocamos una x. Entonces nos queda x menos 3y. Y de acá despejamos la y. El menos 3 que está multiplicando a la y pasa dividiendo y me queda que y es igual a x dividido menos 3. Bien, dice, la gráfica de una función lineal siempre es una recta que contiene el origen de coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que una función lineal siempre pasa por el origen de coordenadas, contiene este punto. Si no lo contiene, no es función lineal. Bien, vamos con función de identidad. Se llama función de identidad a la función dada como f, que aplica de reales en reales, tal que f de x es igual a x. En este caso, una función de identidad es una función lineal. La función identidad es una función lineal, solamente que en este caso m vale 1. Pero es una función lineal porque es de la forma f de x igual a x. En este caso m se reemplaza por un 1. A esa función lineal, cuando m vale 1, se le llama función identidad. O sea, es la única función lineal que recibe un nombre especial. Esa función lineal, cuando m vale 1, se le llama función identidad. Bien, considera la función identidad f de x igual a x. Grafícala. Si la grafico, es bastante sencilla. Como es una función lineal, sé que pasa también por el origen de coordenadas, porque b vale 0. Acá la pendiente es 1 arriba y 1 abajo, entonces me muevo 1 hacia la derecha y luego subo 1 hacia la izquierda. ¿Por qué se llama función identidad? Porque el valor que yo tengo para mi dominio, cuando lo reemplazo en la función, me devuelve el mismo valor en y. Si yo use 1, me va a devolver el mismo valor en y. 1, si use 2, me va a devolver el mismo valor en 2. O sea, me devuelve un valor idéntico al que yo utilizo en mi dominio. Por eso se llama función identidad. Si uso el menos 1, me devuelve el menos 1. Entonces esa gráfica se llama función identidad. Bien. ¿A qué se le llama función afín? Se llama función afín a la función dada f, que va de r a r, tal que f de x, de reales a reales sería tal que f de x es igual a m por x más b, siendo m y b números reales cualesquiera. La función afín podríamos decir que es la función más general de todas. Acá b puede valer cualquier cosa, al igual que m. Pueden ser números reales cualesquiera. A esto se le llama función afín, a la expresión más general. Recuerden que la función lineal es esta expresión, pero cuando b vale 0, y la función identidad es cuando b vale 0 y m vale 1. Al valor m se lo llama pendiente de la recta y se lo define en la función lineal como m igual a delta y sobre delta x. Recuerden que este delta es como poner y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y el valor b se lo llama ordenada al origen. Ya la pendiente la habíamos obtenido en otras unidades,
dado dos puntos, que era y sub 2 menos y sub 1 dividido x sub 2 menos x sub 1. Vamos con la actividad 35, dice, razona y coloca verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Toda función constante es una función polinómica de grado 1. Falso. Toda función constante es una función polinómica, pero de grado 0. Para que sea de grado 1 tiene que ser una función afín, por lo tanto eso es falso. Toda función polinómica de grado 1 es una función lineal. Falso, no necesariamente, porque para que sea función lineal b tiene que valer 0. Y si yo tengo, por ejemplo, 3x más 2, eso es una función polinómica de grado 1, porque x vale 1, pero no es lineal, porque b no vale 0, por lo tanto eso es falso. Toda función afín es una función lineal. Falso también. No necesariamente toda función afín es una función lineal. Porque si yo tengo esta, que era una función afín, 4x más 2, eso es una función afín, pero no es lineal. Porque para que sea lineal, b tiene que valer 0. Y acá yo dije 4x más 2. b no vale 0, vale 2. Por lo tanto, eso también es falso. ¿Existen algunas funciones afines que son función de identidad? Sí, verdadero. Por ejemplo, 3x más 0. Si yo b acá lo considero 0, me queda f de x igual a 3x más 0. Y como b vale 0, esa función afín pasa a ser función lineal. Perdón, identidad. Que m valga 1 y que b valga 0. Por ejemplo, x más 0. En este caso la función afín va a ser función identidad. ¿Toda función lineal es una función afín? Sí, verdadero. Toda función lineal es una función afín. Porque las funciones lineales son de la forma f de x igual a m por x, habíamos visto. Solamente que en este caso vale b 0. Y b en una función afín puede representar cualquier número, incluido el 0. Por lo tanto, las funciones lineales son todas funciones afines. Eso sí es cierto. ¿Existen algunas funciones afines que son funciones lineales? Verdadero. ¿Por qué? Porque acá me dicen existen algunas funciones. No me dicen como en el ejemplo, como en el ejercicio anterior que decía toda función afín. ¿Existen algunas funciones afines que son funciones lineales? Sí, verdadero. Cuando b valga 0, esta función que está acá va a ser una función lineal. Esta función afín se va a convertir en lineal. Bien. Esto es muy importante, chicos. Se los coloqué para que lo recalquen. Dicen, por abuso del lenguaje muchas veces llamamos función lineal a toda función cuya gráfica sea una recta. Y eso está mal. Toda gráfica que sea una recta se le debería llamar función afín, porque responde a la forma más general que era esta que acabamos de ver, y igual a m por x más b. Pero no toda recta es una función lineal. Para que sea lineal, recuerden, una función lineal, si retrocedemos, es una función cuya recta pasa por el origen de coordenadas. Esta, por ejemplo, f de x igual a menos 3x. Recuerden que se definía como f de x igual a m por x. Así se define una función lineal. Recuerden entonces las tres funciones que vimos. Función afín, que es la más general. Función lineal, cuando b vale 0 y m puede valer cualquier cosa, cualquier número real. Y función identidad, cuando la pendiente vale 1 y la ordenada 0. Bien. Vamos a ver ahora funciones polinómicas de grado 2, que son las funciones cuadráticas. ¿Qué quiere decir de grado 2? Cuando la variable independiente vale 2. Se llama función cuadrática a la función polinómica de segundo grado. Una función cuadrática en general es una función f que aplica de reales en reales dada por f de x igual a x cuadrado más bx más c. Ya esto lo habíamos visto, la ecuación de una cuadrática. Ahora se llama cuadrática o de grado 2 porque la variable independiente aparece elevada a la mayor potencia, que es el 2, donde a, b y c, que son los coeficientes que multiplican a la variable independiente, pertenecen a los reales. Y a tiene que el coeficiente principal, que es el que multiplica la variable de mayor grado, tiene que ser distinto de 0. A recibe el nombre de coeficiente cuadrático, b el coeficiente lineal y c el término independiente. Bien, dice, completa las siguientes tablas, grafica y enuncia conclusión. Yo acá lo único que he hecho es completar la tabla para g de x, porque las otras son bastante sencillas, esas se las dejo a ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Donde aparece x, tienen que ir reemplazando los valores que ven en estas tablas e ir colocándolo acá. Y el valor que le devuelvan lo van colocando en la imagen. Cuando x vale menos 2, le va a quedar menos 2 al cuadrado, es 4 más 3, 7. Cuando x vale menos 1 al cuadrado 1 más 3, 4, cuando x vale 0, 0 al cuadrado más 3, 3, cuando x vale 1,
1 al cuadrado más 3 le queda, acá me confundí, 4 le queda. Es cuadrado 1 más 3. Y cuando x vale 2, le queda 2 al cuadrado 4 más 3, 7. Acá este está mal, es 4. Bien, de las funciones f de x y j de x que están acá, si ustedes se fijan, son iguales. ¿Qué es lo que cambia? Este signo que está acá, el signo de a, el coeficiente principal. Podemos observar que si el coeficiente cuadrático a es positivo, las ramas de las parábolas van hacia arriba. Sería este caso. Y si el coeficiente cuadrático a es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. Sería este caso. Ahora no le están entendiendo porque no están viendo las gráficas. A continuación vamos a ver las gráficas para que se entienda esto lo que le estoy diciendo. De las funciones f de x, g de x podemos observar, esta sería la f de x, esta es la g de x, que g de x es la función f de x desplazada 3 unidades, porque acá ven un 3, hacia arriba. De las funciones f de x y h de x podemos observar que h de x es la función f de x desplazada 1 unidades hacia abajo. O sea, entre esta y esta son la misma gráfica, solamente que esta se desplaza toda una unidad hacia abajo. Eso ahora lo vamos a ver en la gráfica de a continuación. La gráfica original era esta, x cuadrado. Es esta parábola azul que está acá, chicos. Esta que está acá. ¿Cómo se obtiene esta? Yo agarro una tabla de valores y a x le voy dando diferentes valores, lo voy reemplazando acá y los valores que me va devolviendo son los valores de mi. Y luego voy graficando esos puntos. Esta sería entonces la gráfica f de x igual a x cuadrado. Si ustedes se fijan, la gráfica j de x es igual que esta, solamente que el coeficiente principal es negativo. ¿Cómo se manifiesta esto en la gráfica? En lugar de abrir hacia arriba, por ahora hacer el coeficiente negativo va a abrir hacia abajo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que siempre que el coeficiente principal, recuerden que el coeficiente principal es el número que multiplica a la x al cuadrado, siempre que el coeficiente principal sea un número positivo, las parábolas van a abrir hacia arriba. Si es negativo, va a abrir hacia abajo, como en este caso. Fíjense ahora las otras dos modificaciones. Teníamos x al cuadrado más 3, esta era la función original, x cuadrado. Y ahora este es x cuadrado más 3. ¿Qué efecto produce sobre la gráfica f si yo acá coloco un más 3? Toda la gráfica azul que está acá, cada uno de los puntos que ustedes ven acá se desplazan 3 unidades hacia arriba. Por ejemplo, este punto, que está en el eje vertical en 0, se desplaza verticalmente hacia arriba 3 unidades. Entonces aparece acá. Este punto que está en el 1, en el eje vertical, al sumar 3 unidades, se desplaza 3 unidades hacia arriba. Entonces aparece ahora en 4. Este punto que estaba en 2, en el eje vertical, al sumar 3 unidades, ahora va a aparecer en 5. Entonces lo que obtengo es una gráfica desplazada 3 unidades hacia arriba. Y si en lugar de poner x cuadrado más 3, colocara x cuadrado menos 1, toda la gráfica azul que está acá la desplazo una unidad hacia abajo, que sería esta de color naranja. Este punto que estaba en 0 ahora se desplaza una unidad hacia abajo. Este punto que estaba en 1 ahora se desplaza una unidad hacia abajo y queda en el eje vertical en 0. Entonces vemos que toda la gráfica se desplazó una unidad hacia abajo. En conclusión, ¿qué quiere decir esto? Que si yo a x cuadrado, la función original, le sumo 3, desplazo todos los puntos verticales 3 unidades hacia arriba. Y si le resto, desplazo todos los puntos hacia abajo tantas unidades como reste. Y si el coeficiente es negativo, la parábola se invierte. En lugar de abrir hacia arriba, abre hacia abajo. Bien. Ahora vamos a ver otras transformaciones de la función cuadrática. Y se completa las siguientes tablas gráficas y enuncia conclusiones. Fíjense ahora la diferencia con respecto a las gráficas que vimos hace un momento. Ahora, si bien a x le estamos sumando 1 y restando 1, ese 1 y ese menos 1 que estamos sumando y restando respectivamente aparecen dentro del cuadrado. En las gráficas anteriores, ese más 3 y menos 1 que sumábamos y restábamos respectivamente aparecían fuera del cuadrado. Bien, en este caso lo que yo he hecho es graficar la función f de x igual a x al cuadrado. Cuando x vale menos 2 me queda menos 2 al cuadrado, 4. Cuando vale menos 1, 1. Cuando vale 0, 0. Cuando vale 1, 1. Y cuando vale 2, 4. Dice, de las funciones f de x y k de x podemos observar que k de x es la función f de x desplazada una unidad hacia la izquierda. Esto es muy importante. Cuando x y el número que está dentro del cuadrado tengan el mismo signo, acá el valor de x es positivo.
y acá el valor de 1 es positivo. Si tienen el mismo signo, se desplazan hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? Tanto como le indica este número. En este caso se desplazan una unidad hacia la izquierda. Mientras que si es negativo, si no coinciden en signo, si acá x es positiva y acá el número es negativo, no coinciden en el signo, no importa si x es la negativa o el 1 es el positivo. Si tienen diferentes signos, como en este caso x positiva y el 1 es negativo, la gráfica en lugar de desplazarse hacia la izquierda se desplaza hacia la derecha. ¿Cuánto? Tantas unidades como me lo indica el número. En este caso sería una unidad. Eso mismo que les acabo de explicar lo vamos a ver ahora a continuación. La función original es esta, la gris, f de x. Esta que está acá en gris. Si ustedes se fijan, la gráfica K, como tenemos el mismo signo acá, X y el 1 tienen el mismo signo positivo, toda la gráfica se desplaza hacia la izquierda una unidad. K es la función verde. Este punto que estaba en 0, ahora se va a desplazar una unidad acá. Este punto que estaba acá se va a desplazar, este punto, perdón, que estaba acá se va a desplazar una unidad hacia acá, este que estaba acá una unidad hacia acá, este que estaba acá una unidad hacia acá. Todos se van a desplazar una unidad hacia la izquierda. Entonces la gráfica gris que estaba acá se me va a desplazar todo hacia la izquierda. El vértice que estaba acá, ya vamos a ver qué es el vértice, va a estar acá ahora. Mientras que si tienen diferentes signos, recuerden, este número tiene que estar dentro del cuadrado para que sea el desplazamiento horizontal. Como tienen diferentes signos, la gráfica F se va a desplazar ahora hacia la derecha. ¿Cuántas? Tantas unidades como me lo indica el número. En este caso, una unidad hacia la derecha. O sea, este punto que estaba en el 0, en el eje de las X, ahora se va a encontrar en la posición 1. Este punto que estaba acá, en esta posición, ahora se va a desplazar una unidad hacia la derecha. Y así sucesivamente. Entonces vamos a tener toda la parábola desplazada hacia la derecha. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Yo al final del video le voy a dejar las actividades de esta unidad, de lo que hemos visto. Y bueno, si tienen alguna duda la vamos viendo por el grupo. Nos vemos hasta la próxima clase.